El magistrado Wilson Gómez Ramírez fue 9 años miembro del Tribunal Constitucional. Comenzó cuando se escogió por primera vez en el año 2011 hasta el año 2020, junto con otros magistrados que igualmente fueron seleccionados, 4 o algo más, y salieron finalmente ahora en diciembre del año pasado. Wilson Gómez es uno de los 4 magistrados, junto con Katia Miguelina Jiménez, Yotin Curi David y con el magistrado... con Leida Margarita Piña. Leida Margarita Piña, he hablado con ella y he tratado de convencerla de que hablemos, pero no ha querido, que han expresado su preocupación y han advertido al país que no se debe firmar un acuerdo de prechequeo o pre-clearings con Estados Unidos que está sometido al Tribunal Constitucional para ser avalado y que el Congreso finalmente lo apruebe, en donde permitirían a Estados Unidos que establezca centros de chequeo en República Dominicana o prechequeo en República Dominicana, y quienes vuelen a través del aeropuerto de Punta Cana hacia Estados Unidos lo hagan como un vuelo interno, porque el chequeo se haría en territorio de la República Dominicana. Servio Tulio Castaños Guzmán nos ha pedido, en una entrevista que tuvimos el pasado viernes, continuar con el tema, porque él ha entendido que es importante y sugirió que entrevistáramos a Olivo Rodríguez Huerta, un jurista, abogado, experto en derecho administrativo y en derecho público, y a Anacés Perdomo. Nosotros hemos aceptado esa recomendación. Mañana tendremos a Olivo Rodríguez Huerta, pero hoy hemos invitado al magistrado Wilson Gómez Ramírez. Perdón la extensa, Wilson, introducción que he hecho. Válida. Quiero poner en contexto el tema. Hemos conversado con Katia Miguelina Jiménez, con con Yotin Curi David y Leida Margarita. Con Leida Margarita Piña no hemos hecho la entrevista, sino hemos conversado con Servio Tulio Castaño Guzmán, que tiene la posición contraria. Yo quiero saber cuál es la razón por la que Wilson Gómez, jurista, abogado, que ha tenido una participación destacadísima en organismos regionales e internacionales y locales, presidente del Instituto Duartiano, entiende que la soberanía dominicana está expuesta, en riesgo, si se firmara un acuerdo con Estados Unidos, que es nuestro gran aliado. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es tu punto de vista jurídico y patriótico, digamos, sobre este asunto? Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecer a este espacio y a ti, Fausto, que eres su productor realizador, por incorporar a la programación un tema que tiene tanta relevancia y que es un tema sumamente serio. La República Dominicana es uno de los países del mundo que más ha tenido que luchar por su soberanía, por su independencia, por su autodeterminación. Nosotros venimos con esa lucha desde antes de constituirnos en república. Por eso, la gran diferencia entre los trinitarios y los conservadores. Y por eso Duarte se precipitó a presentar un proyecto de ley fundamental o constitución, a los fines de que en ese proyecto figurara precisamente lo concerniente a la soberanía, en más de un precepto de los pocos artículos que tenía ese documento. Bueno, el gran debate era si República Dominicana tendría capacidad para ser independiente en medio de un contexto de colonialismo generalizado. Perfecto. Y la región del Caribe también. Perfecto. Cuba era colonia, Puerto Rico era colonia, Jamaica era colonia, todos eran colonias. Así fue, y así era, pero la República Dominicana tenía un propósito, y ese propósito lo impulsó ese grupo, y ese grupo
llevó consistencia ideológica a los hombres y mujeres de esa época, a esa juventud, como para que en el tiempo siguieran predominando esos propósitos. Entonces, en ese proyecto de constitución está concebida la soberanía en los términos más categóricos, pero también, por supuesto, en la Constitución de 1844 y las demás versiones constitucionales. Esa constitución, a propósito, y perdón el ángulo que quiero presentar, estuvo influida por la Constitución de Cádiz de 1812. Claro, y la norteamericana. También la y la Constitución francesa. norteamericana. Claro, también. claro que sí. Muy bien, okay. Bueno, entonces, ese postulado se ha mantenido, ¿verdad?, en todo lo que es la vida constitucional dominicana. Todavía hoy la República Dominicana lucha, como se advierte, y por eso estamos aquí, con el propósito de que se respete su soberanía y su independencia. Dice Pedro Enríquez Ureña que en 1873 es cuando se logra la verdadera independencia, que es cuando el Estado Dominicano decide la no anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos. Estados Unidos intentó establecer la colonia de la isla Hispaniola como un centro de lugar donde enviaban negros, mulatos y esclavos norteamericanos. Así es. Eso finalmente fue rechazado, claro. Hubo una gran batalla, sí. Pero obviamente Estados Unidos siguió teniendo interés en parte del territorio. Samaná, hubo interés de Buenaventura Báez de entregar. Claro, como la hubo antes con respecto a Francia. Esa protección, exacto. La protección de Estados Unidos. Exactamente. Bueno. Pero fíjese que no solo es ese planteamiento que se ha hecho, se han formulado con respecto a la independencia efímera, la llamada independencia efímera de 1821. 200 años. Exactamente. Y se ha hablado también de la restauración de la independencia nacional de 1865, es decir, siempre se ha dicho, pero lo cierto es... Bueno, porque perdimos la independencia por la anexión a España. Como la perdimos después con la ocupación norteamericana que se dieron en el siglo pasado. Bueno, pero la ocupación antes la habíamos perdido, en 1905, por razones de los préstamos que se habían hecho y que Estados Unidos ocupó las aduanas. La recaudación del Estado quedó en manos de los norteamericanos. Lo mismo que pasó en 1816, pero sin embargo... Esto fue militar. Sí, pero sin embargo... En la mente y el corazón de los dominicanos, su independencia siempre ha estado. Y de ahí que se han levantado en lucha constante en la defensa de esa conquista. Porque no hay duda que esa consistencia, esa fuerza que le inculcaron los trinitarios a los dominicanos ha permanecido incólume hasta el día de hoy. Ya. Pero nosotros invadimos Estados Unidos. ¿Cuándo? Después de 1965 Estados Unidos se abrió y llegó la gran migración. ¿Tenemos cuánto? ¿Tenemos cuánto? 2 millones de ciudadanos dominicanos en territorio americano. Esos ciudadanos van a servirle y bien que le sirven a Estados Unidos, ¿no? Pero digo que es una intervención distinta, es una migración económica, una influencia cultural de Estados Unidos muy fuerte, y eso permite que Estados Unidos, por ejemplo, en Puerto Rico, haya hecho un acuerdo de Estado Libre Asociado con Luis Muñoz Marín, y desde los años 50 Puerto Rico es colonia americana. Efectivamente, pero lo cierto es que en todo caso los dominicanos han ido a servir la naturaleza de los Estados Unidos en su conformación en la cuestión Ahora, Wilson, migratoria. Tú sabes que muchos dominicanos quisieran tener pasaporte americano. No hay duda, y español, e inglés, y francés, ¿tú entiendes? Porque en realidad son países desarrollados, y los países en vía de desarrollo muchas veces no auspician, ¿verdad?, la posibilidad de que esas personas puedan vivir con la mayor Pero dignidad. el pre-Krillings como que nos da una categoría y nos da, nos llena de una facilidad que no tienen todos. Eso es aparente. Mire, para contestar su primer interrogante con respecto a la cuestión de cómo se ve comprometida la soberanía. Yo le voy a decir una cosa. Cuando existe la posibilidad
de que un Estado pueda colocar sus oficiales, sean, como en el caso, aduanales, de migración o de protección fronteriza, de agricultura, de agricultura, salud, lo que fuera, salud, etcétera. de droga. Cuando eso Okay. resulta posible, no hay duda de que ese Estado está incursionando en lo que es la posibilidad de decidir cosas que están reservadas a las autoridades de ese Estado, de ese otro Estado al que se incursiona. Nosotros tenemos como principio en nuestra política internacional, principio invariable e innegociable, el principio de la autodeterminación. Eso tiene que necesariamente estar presente en todo acuerdo, en toda negociación, en todo tratado, y tiene que verse. No es que se suponga, es que tiene que verse que no resulta comprometida esa amplia facultad que establece el texto constitucional. Pero además, si usted permite que esas personas usen armas en su ámbito territorial, que puedan aprender a ciudadanos nacionales y extranjeros, que puedan hacerle interrogatorios, que puedan inclusive usar las armas, que puedan entrenarse en ese territorio. Cuando eso ocurre, incautar bienes, ¿verdad? Incautar bienes y decidir con respecto a ellos. Si eso ocurre, tenemos que convenir forzosamente en que hay una incursión en un ámbito de soberanía ajeno. Entonces, Wilson, pero en la práctica, Estados Unidos influye en República Dominicana. Sí. En la práctica reconocemos que Estados Unidos es la potencia. Sí. Es el país más con el que tenemos mayor relación, Sí. migratoria, económica, intercambio comercial, lo que fuere, todo. Y entonces, como que cuando Estados Unidos quiere algo en República Dominicana, lo pide y dice, miren, yo quiero esto, y si no lo coge, como hemos visto que ha ocurrido. Sí. ¿No tiene Wilson Gómez la preocupación de que esto pase y se apruebe, que el preclearing se establezca en un aeropuerto y luego pase a los otros? Mire, lo cierto es que las personas que han estado defendiendo este tratado no han podido convencer a nadie de que no hay una vulneración a la soberanía. Ciertamente con los Estados Unidos hay una relación especial. Ahora, todos los países, por pequeños que sean, tienen su dignidad, tienen su compromiso, tienen su vergüenza y deben hablar de pie. Es decir, nosotros no podemos arrodillarnos a nadie, por más potencia que sea. Pero cada vez que nosotros aceptamos la extradición de un ciudadano dominicano para ser juzgado en los Estados Unidos, estamos haciendo eso. Bueno, el problema es que Estados Unidos nunca ha extraditado un ciudadano americano hacia República Dominicana. Bueno, y ese es un problema de la autoridad nacional, porque lo cierto es que hay tratado y ahí hay reciprocidad. Y entonces, bueno, lo que es igual no es ventaja. Ahora, si la autoridad nacional entiende que no se le escucha cuando hace el requerimiento, entonces ya tiene que hacer una revisión de ese acuerdo, porque tiene que producirse, manifestarse y evidenciarse la reciprocidad. En este caso no hay reciprocidad. O sea, a nosotros nos han dicho que hay una ventaja. Sí. Nos dijeron inclusive informalmente, miren, porque ha habido mucho activismo alrededor de esta cuestión. De este tema, para que se apruebe sí. en el Tribunal Constitucional. Sí. Okay. Miren, Cancún es nuestra competencia turística, dicen ellos. Sí. A Cancún le convendría, y ellos quisieran, pero ellos prefieren que nosotros nos beneficiemos. No Cancún, no México. La República Dominicana, en consecuencia, tiene que aprobar, pero cuanto antes esta cuestión. Porque nos conviene. ¿Cuál es la ventaja de esto?
Pero México no ha discutido ese tema. Pero ¿O sí? ellos dicen que Cancún... Pero Cancún no es un país independiente. no, Cancún es una claro, zona turística. Claro que sí, pero dicen que esa zona tiene interés. Lo que pasa es que muchas veces esas zonas turísticas, a veces, lo que regentean las mismas, pierden la perspectiva y no se dan cuenta que hay un Estado y que ellos están dentro de un Estado. ¿Tú crees que eso está pasando aquí? Que Pero- Punta Cana es pero, independiente bueno, y que puede bueno, hacer bueno, al bueno. margen de República Dominicana un Bueno, acuerdo. eso se maneja así, la proyección internacional ha sido así. Aquí mucha gente viene a esa área y no sabe que viene a República Dominicana. Que está en Punta Cana y no sabe Que esté en el República. Caribe, que esté en el Caribe. Ya. Ahora, fíjese bien, en realidad, lo que presentan como ventaja, porque también nos dicen, bueno, pero esto va a multiplicar el número de turistas, sí. y va a incrementar considerablemente. Pero yo digo, pero ¿cómo es? Porque yo advierto y veo que con mucha frecuencia se están dando por ahí palazos y picazos para construir nuevas habitaciones hoteleras. Sí. ¿Por qué? Porque faltan para la capacidad que tenemos nosotros instalada y la demanda que hay respecto de visitantes. El atractivo es las playas. Exactamente, entonces la gente viene y muchas veces está todo copado. Es decir, nosotros tenemos demasiado demanda. El hotel más grande de República Dominicana es de inversión mexicana, que es Hard Rock. Está en Punta Cana, en Bávaro. Sí. Y el hotel que se va a establecer ahora, más grande de República Dominicana, es mexicano. Exacto. También, se llama Grand Palace, creo que se llama. Igualmente, son más de 2.000 habitaciones, 2.136 habitaciones. ¿Usted cree que esa gente no hizo un estudio de prefactibilidad? Sí, sí, claro que sí. Ellos están seguros Sí. que van a poder mantenerse y que van a poder entrar en competencia y que le van a dar albergue a turistas que van a venir a la República Dominicana. No es a partir de eso. Mire, en realidad detrás de todo esto, Ajá, parece que lo menos importante es la cuestión de los pasajeros. Ya. ¿Y qué es lo importante en realidad, Wilson? Bueno, evidentemente, por un lado, asumir determinados controles, como usted advierte, la cuestión de los refugiados, que evidentemente es un tema en medio de todo esto, que fue incorporado con un anexo, con una adenda que se incorporó este tema, y que este tema es sin duda un asunto que es serio por todo lo que entraña, por todo lo que es República Dominicana y lo que es la problemática que todos advertimos hoy día. Entonces, lógicamente, haciendo una especie de adecuación, ¿verdad?, de lo que ya previamente se había acordado y ampliando el ámbito de comprensión de ese tema, pues lógicamente encuentran respuesta como la que se quiere. Mire, yo creo que inclusive ha habido algunos esfuerzos para confundir. Se ha dicho, no, este acuerdo constituye una expresión flexibilizada de un acuerdo que previamente fue objeto de rechazo por parte del Tribunal Constitucional. Eso es sobre el personal de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana. La decisión del personal del Departamento de Estado. Del Departamento 315 del año 2015. Exactamente. Bien. Entonces, esa sentencia sí. distaba mucho. Rechazó el acuerdo firmado por el Estado Dominicano. Claro, porque... Por inconstitucional. Sí, claro, porque todavía era sumamente grosero. Eso atacaba, pero severamente la soberanía dominicana. Se tomaba el control inclusive del espectro radioeléctrico. Se podía ingresar a territorio nacional uniformado y armado, como en este caso, pero en este caso está restringido, por lo menos. A un espacio físico. Pero en el fondo, ahí sí hay una coincidencia. Se podía contratar inclusive empresas de otros países y venir a la República Dominicana e instalarse. De verdad que tenía un perfil casi como para
Que era para establecerse aquí con una buena base. Sí, sí. Bueno. Ahora, este no es el mismo tratado. Este es otro tratado que tiene el problema de que choca realmente con la Constitución de la República, ¿verdad? Por el asunto de la soberanía. Cuando entrevisté a Servio Tulio el viernes pasado, Servio Tulio me decía, pero ¿de qué soberanía que estamos hablando? No hay ninguna violación de la soberanía. Vamos a hablar, tengo que presentarte una parte de un documento y quiero que lo hagamos después de esta pausa. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña interrupción en este diálogo con Wilson Gómez Ramírez, miembro durante 9 años del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Wilson Gómez, en el documento que ustedes emitieron el 3 de febrero de este año, ustedes señalan que las violaciones que se producen en la Constitución de la República tocan principalmente el artículo 2 y el artículo 6 de la Constitución. Cuando le pregunté a Servio Tulio Castaño sobre este tema, él buscó la Constitución y dijo, vamos a ver qué es lo que dice la Constitución sobre soberanía. Mire, aquí no hay nada que se esté violando. Que Estados Unidos venga y establezca inspectores de migración en territorio dominicano no afecta a la soberanía. ¿Tú qué dices? Bueno, la verdad es que no se explica eso porque tal vez el error fue leer ese artículo 3 y ese artículo 6 de la Constitución de la República. Ajá. Mire, el solo hecho de que un gobierno extranjero pueda colocar oficiales, manejar leyes de ese país en territorio que no es el suyo y que tampoco es una colonia, ¿verdad? Uh-huh. A mí me parece que eso es suficiente como para entender que hay una violación a la Constitución de la República. Vamos a ver entonces... ¿Cómo define la soberanía nacional la Constitución dominicana? Exactamente. Veamos. Para... Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. De no intervención. Artículo 2, ¿verdad? El 3. El 3. Sí. La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Punto. Seguido. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se les reconocen y consagran en esta Constitución. La parte final. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Un artículo, un precepto concebido en esos términos, que ese contenido fue muy discutido para que fuera como resultó, precisamente por eso, porque hay una tendencia muy señalada a entender que ya ese criterio de soberanía... A flexibilizar el criterio de soberanía. Ajá. Uh-huh. Y eso no es así, todo lo contrario. Por ejemplo, el artículo 7 del acuerdo, uh-huh, en el punto 2 del artículo 7, sí, dice, los Estados Unidos podrán aplicar y hacer cumplir cualquiera de sus leyes y regulaciones aduanales, migratorias, agrícolas, de seguridad nacional y de salud pública, a las aeronaves, viajeros, bienes y artículos de la tienda de aeronaves en el proceso de prechequeo en la República Dominicana. ¿Qué considera Wilson Gómez? Bueno, no hay duda, eso configura y abona más a favor de la idea de que hay una violación burda. Es decir, habría dos constituciones en la República Dominicana. Pero claro, y dos regímenes la estatales. La dominicana y la de Estados Unidos. Claro, dos regímenes estatales. Por eso tú entiendes que se niega la soberanía de República, o se viola
Sí. la soberanía de República Dominicana, Sí. porque en el territorio dominicano Claro. solo es aplicable una constitución. Claro. Y las leyes de un Estado. Ya. Entonces, pero ese es un aspecto, es decir, son muchos los aspectos. Y no hay dudas que, ¿cómo es posible que se pueda aceptar que dentro de un Estado haya otro Estado operando y accionando impunemente, sin que eso constituya un ataque grosero a la integridad de ese país? Por ejemplo, de ese veo Estado? aquí el artículo 4, Ujú. la parte 4 del artículo 7, dice: el gobierno de la República Dominicana permitirá que los oficiales de preautorización de Estados Unidos, obviamente, registren y examinen a cualquier viajero u otra persona dentro del área de preautorización según lo autorice el presente acuerdo, y que lleven a cabo registros personales, incluido registro corporal y registro corporal parcial de cualquier viajero u otra persona en el área de preautorización. Imagínense, eso es un poder que se le confiere a esos oficiales. Uso de armas que pueden inmovilizar, macanas, eso se usa, eso no es un lujo, eso no es un ornamento. Y eso no es autorizable, digamos, a cambio de la ventaja que representa para el ciudadano dominicano que va para Estados Unidos y lo chequean en territorio dominicano, y ya cuando llega ya es como que, bueno, no pasa por el peligro de que lo devuelvan. Es que la propia Constitución dice que es invariable, innegociable, ese principio de autodeterminación. Es que el país es que tiene que determinar sus cosas. La voluntad de la autoridad nacional tiene que expresarse en todo momento. No la puede ceder. No la puede ceder. Tu preocupación es que en el momento en que se cede una parte, se cede otra. Claro. Es decir, hay otros elementos Sí. que entrarían. Por ejemplo, ¿qué relación tiene este acuerdo con la sentencia negativa 315 del año 2015? Sí, fíjese. Con los funcionarios del Departamento de Estado. Es lo que le digo, mire. Son dos acuerdos absolutamente diferentes. Este acuerdo no es la consecuencia de que hicieron cambios que el Tribunal Constitucional, a partir de su decisión, dijo que eran comprometedores en términos de la soberanía y de la autodeterminación de nuestro país. Este es otro. Y este otro nos viene con, como dijo España, ¿verdad? Con el regalo envenenado. Un regalo envenenado. Exacto. Sí. Entonces, una ventaja. ¿Cuál ventaja? Que te requisen aquí extranjeros. Pero España tiene una base aérea militar de Estados Unidos que permitió en su territorio. Bueno, pero y ellos sabrán por qué lo hicieron y qué hubo como intercambio y qué hubo como acuerdo al respecto. Ya. ¿Tú crees que hay reciprocidad ahí? Bueno, esos países exigen reciprocidad. Aquí donde no hay reciprocidad, ese es un tratado sin reciprocidad alguna. ¿Qué es lo que recibe República Dominicana a cambio con ese acuerdo? Lo que va a recibir la República Dominicana es que un oficial aduanal o de migración o de protección fronteriza requise a un dominicano en su territorio, lo lleve al cuartito famoso, le hagan los vejámenes que se le hacen. Pero no necesariamente es un vejamen, es un tema de seguridad de Estados Unidos. Pero ¿por qué no hace eso? Porque si es un nombre vinculado con terrorismo, con narcotráfico, tráfico de personas, actividades criminales denunciadas, incluso conocidas. Sí, pero el crimen internacional y los acuerdos para combatir el crimen de narcotráfico, de terrorismo, tiene muy de cerca colaboradores norteamericanos que asesoran a las agencias nacionales. Ellos pueden seguir haciéndolo y que lo haga la autoridad nacional. ¿Por qué tiene que hacerlo directamente los Estados Unidos? Sí, pero esto es cuando las personas van a viajar a territorio americano. Pero no importa dónde vayan, porque si los detienen se quedan aquí. Es que están, bueno, no importa la nacionalidad que tengan. Ahí está el problema. Entonces, esta es una frontera norteamericana.
Es decir, ¿Estados Unidos podría colocarse de este lado? No, es que el ciudadano sale del territorio dominicano. Las potencias en la historia lo han hecho todo el tiempo, han expandido su poder extraterritorial. Lo hacían bajo... Lo hizo España, Sí. lo hizo Inglaterra. Sí, lo hacían bajo... Lo ha hecho Estados Unidos. Lo hacían bajo las armas. Sí, claro. ¿Entiendes? El Imperio Romano, eso Ajá, fue lo que hizo. exactamente. Se expandió por el mundo. Exactamente, pero hoy el mundo cambió. Y todos nos hemos acogido a lo que son los acuerdos y las leyes internacionales, la doctrina internacional, lo que son los usos de del derecho internacional. ¿Y por qué Irlanda, por ejemplo, aceptó el acuerdo? ¿Por qué Bahamas, por ejemplo, aceptó el acuerdo? Abu Dhabi aceptó el acuerdo. Canadá aceptó el acuerdo. Que son 6 países. Canadá, no hay duda de que Canadá tiene la reciprocidad y eso le asegura. Sí. Y tiene una larga frontera. Exactamente. Son 6 países. Sí. ¿Y cuántos países hay en el mundo? 193 países. ¿Y cuántos han resistido eso? Bueno, tengo entendido que varios han dicho que no. Exactamente. España Entonces, dijo que no. Exactamente. Corea dijo que no. Exactamente. Creo que algún otro ha dicho que no. México. Mire, Fausto, es que no se advierte una ventaja para la República Dominicana. Una no se advierte. Y lo digo sinceramente. Para mí me gustaría que me chequearan aquí si yo voy a viajar a Estados Unidos. Bueno, y no tengo que hacer la larga cola ya en Estados Unidos. Pero es que ese tratado no dice que no te pueden hacer el chequeo allá. Sí, claro, también. claro. El tratado dice... Eso no descarta la posibilidad de que ellos puedan hacerlo allá. ¿Te das cuenta? Es decir, que eso no es tan así, ¿eh? Eso no es tan así. Pero eso es, digamos, que se plantea por si acaso. Mire, es mejor que ellos hagan eso allá. Ajá. Y que dejen que la autoridad nacional adopte las providencias del lugar, que hagan las asesorías, que hasta procuren apoyos de esos donativos que se saben hacer. ¿Cuántas veces se ha sometido eso al Tribunal Constitucional? Muchas a discusión, veces. A debate. Sí, muchas veces. Por ejemplo, en la época en la que tú estuviste, 9 años. Y eso llegó en el 2017. Sí. Al Tribunal Constitucional. Sí. Porque el acuerdo se firmó en diciembre del 2016. Sí. Saliendo el gobierno del presidente Obama. Se firmó. Wally Broster fue que lo firmó con Miguel Vargas Maldonado. Efectivamente. Bien. Sí, ¿Cuántas veces ustedes lo conocieron? Mire, en términos de números y cantidad de veces no es mucho, pero sí, cuando se llevó, se trancaba el juego. Y cuando no hay posibilidad de conseguir 9 votos. Los 9 votos, que es esa mayoría supercalificada, entonces el proyecto tiene que, ¿verdad? Quedarse ahí, a la espera de un nuevo momento. Efectivamente, como cambió la composición del tribunal, vuelve el tema otra vez. Entonces han entendido que es el momento de volver con el tema. Nosotros no nos oponemos a esto por oponernos. Nosotros nos oponemos a esto porque estamos haciendo la defensa del interés general de la nación. Y yo lo digo con toda seriedad. Es decir, esta es una intromisión, una injerencia en los asuntos internos de la República Dominicana, que mucha gente, sobre la base de que tienen que ejercer con la mayor libertad el comercio, lo entienden mal, o el derecho a la empresa, ¿verdad? Y nosotros entendemos que eso tiene su límite y que en ningún caso puede ponerse en juego el interés general de la nación, que está por encima de los intereses particulares. Yo eso lo digo con mucha propiedad porque hay esa tendencia hoy día a dejar de lado las cuestiones que son de alto interés para sencillamente beneficiar en particular a algunos sectores. Y uno lamenta mucho que la población no tiene tanta conciencia ni tanta información de lo que está ocurriendo con respecto a esta cuestión. ¿Y no podría, Wilson, ocurrir con este acuerdo del Estado Dominicano
lo mismo que ocurrió con el anterior acuerdo, es decir, que el Tribunal Constitucional emita una decisión contraria a lo que pacta el acuerdo. Porque ya no se ha vuelto a hablar más del acuerdo sobre funcionarios del Departamento de Estado en República Dominicana. Bueno, pero es deseable que el tribunal conozca esto con los cuidados debidos, defendiendo la propia línea que ha seguido el Tribunal Constitucional. Ya. Pero parece ser que una manera de que este proyecto se apruebe en el Tribunal Constitucional es que se extienda a los demás aeropuertos y que Estados Unidos y el gobierno dominicano decidan variar y decir, bueno, no es solamente por Punta Cana, vamos a las Américas y vamos a Santiago. No, es que eso está previsto. Ajá. Se prevé esa posibilidad en el tratado. Ahora, a más territorio, más intervención. Es decir, si no es solo en el ámbito de la provincia de Higüey o la provincia de Altagracia, ¿verdad? Sí. Y lo hacen en la provincia de Santiago, o en la provincia de La Romana, o en la provincia de Samaná, o en el Distrito Nacional, o en la provincia de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, que, a la que corresponde el Aeropuerto Internacional de las Américas, sí, etcétera. Entonces, bueno, tienen el país. Tienen el país. Ya. Pues usted se imagina la cantidad de agentes que habrá en el territorio nacional, Es decir, que suplantando sí, a la autoridad nacional. para ti no se trata de un tema de favorecer a un aeropuerto. No, no. Se trata de un tema de principio Claro. o valor jurídico Claro. de lo que plantea la Constitución sobre la soberanía. Claro, y Estados Unidos sí sabe lo que busca. Aquí solo están hablando del chequeo. Estados Unidos sí sabe lo que busca. ¿Qué busca Estados Unidos según tu criterio? Bueno, tener agentes aquí, ¿verdad? Campos de entrenamiento, hombres armados moviéndose y con la facultad de aprender. Pero ellos lo tienen porque la DEA se mueve aquí. Se mueve por lo que le dije. Hay acuerdos respecto de la política criminal internacional, el narcotráfico, el terrorismo, etcétera. Y entonces es menester que haya esa colaboración, ese esfuerzo por preparar a los agentes nacionales, y eso está bien, pero ahí es la autoridad nacional la que ejecuta. Pero y no se puede ver este acuerdo de prechequeo como parte de esos acuerdos de colaboración contra el crimen internacional, Sí. contra el terrorismo y el narcotráfico. Eso no se ha dicho, pero en caso de que fuera así, entonces dejemos todos esos agentes y esas armas y esas pretensiones de campos de entrenamiento aquí y esas facultades amplias para hacer todo lo que quieran hacer, incluyendo la cuestión que tiene que ver con los refugiados. Dejemos todo eso. Yo quiero hablar del tema de los refugiados. Y vamos a sí. preparar a nuestros agentes, a los dominicanos, vamos a darle capacitación porque de aquí van los militares a Estados Unidos y a capacitarse. Yeah. Pero mira, Wilson, parece que la flexibilización no es solamente de abogados y de instituciones como fin. Parece que en general la sociedad dominicana respecto a Estados Unidos, que ha tenido una relación muy estrecha con los dominicanos, es más dúctil, digamos, que la que tenemos, por ejemplo, frente a Haití, frente a los haitianos. Sí. Y entonces la gente acepta y está de acuerdo con que Mira, si es posible un acuerdo que le dé autorización a los americanos, eso es civilizatorio. Mire, el pueblo dominicano no acepta eso. Ya. En el Congreso Nacional lo aceptarían Bueno, si el Tribunal Constitucional lo aprueba. Yo voy a ver, porque yo creo que hay gente que tiene su dignidad y su vergüenza. No hemos perdido todos al mismo tiempo la dignidad y la vergüenza. Claro. ¿Entiendes? Nosotros, cuando Estados Unidos, siendo potencia, se ha instalado aquí, ha habido resistencia dominicana. Sí. Y la última página de gloria fue precisamente en la defensa de la constitucionalidad dominicana. En el 65. Ajá. Y la presencia norteamericana encontró su respuesta también.
tampoco así. Este no ha sido un pueblo que ha estado de rodillas nunca, ¿eh? El pueblo. Sí. El pueblo. Ahora hay dirigencia y hay gente que no tiene esa dignidad. Este pueblo debe conocer esto. Sí. Y ojalá que el pueblo lo conozca. Lo que pasa es que estoy pensando, por ejemplo, Wilson, en la cantidad de ciudadanos norteamericanos que son de origen dominicano. Son y hay una norteamericanos. primera, Usted una lo dijo. segunda, una tercera generación. Son americanos. Usted lo dijo. Son Pero nosotros norteamericanos. tenemos la doble nacionalidad Bueno, en la Constitución Dominicana. Perfecto. Y ellos tienen el privilegio, ¿verdad? De la doble De la doble nacionalidad. Eso es correcto. Sí. Eso es una cosa. Y otra cosa es, porque esos son dominicanos que han optado por un asunto de conveniencia, por conveniencia, Ujú. por esa otra nacionalidad. Son dominicanos. Ahora, un extranjero decidiendo, determinando, controlando, poniendo en práctica disposiciones y órdenes, eso se parece mucho a esas intervenciones. Y no se podría poner en el acuerdo que los inspectores de migración que vengan de Estados Unidos sean americanos de origen dominicano. ¿Y representan a quién? ¿A Estados Unidos? No, ahí no. Que representen a la República Dominicana, y muy bien. Wilson, vamos a hacer una última pausa en este diálogo sobre este prechequeo que firmó el Estado Dominicano con Estados Unidos en diciembre del 2016. En un momento retornamos. Wilson, el acuerdo firmado entre el Estado Dominicano y el Estado norteamericano sobre este prechequeo en territorio dominicano incluye un adendum que normalmente cuando uno revisa los documentos no encuentra el adendum. Es sobre el tema de los refugiados. Tú te has referido varias veces al tema de los refugiados y a mí me gustaría oír tu explicación sobre la naturaleza de esa parte que está como anexa al acuerdo. Bueno, lo primero es que llama la atención que eso haya sido incorporado de esa manera, de forma que no se advierte, no se ve. Y todo el que tiene una copia de ese tratado no tiene la adenda, ¿verdad? El adendum, no. El anexo. Yo lo tengo aquí. Exacto. Y no tengo el adendum. Exactamente. Bueno, termina con la firma de Wally Broster y de Miguel Vargas. Exactamente. Pero eso se trajo así, como dice el pueblo, ¿verdad? De carambola, ¿no? Porque es un tema muy, muy delicado, sobre todo para la República Dominicana. Nosotros tenemos problemas que se conocen. Uno nada más tiene que echar una mirada ahora mismo. Bueno, tenemos una frontera de 383 kilómetros con Haití. Bueno. Nosotros. Bueno, entonces, uno sabe el problema de Haití, ¿no? Sí. Es decir, Haití desafortunadamente no ha podido estabilizarse, no ha podido echar bases institucionales, la frontera todavía es porosa, permeable. Pero tenemos un control migratorio nosotros. Sí, pero con sus debilidades. ¿Y qué riesgo hay en este acuerdo sobre los refugiados? ¿Qué dice el acuerdo que ocurre con una persona que quiera pedir refugio, asilo en Estados Unidos? Bueno, y aquí se le hace el prechequeo. Claro. ¿Qué pasa con esa persona? Que esa persona no va a llegar a su destino. ¿A Estados Unidos? No. Aunque entre al prechequeo. Pero de eso se trata. El prechequeo lo que va a procurar es precisamente frenar la posibilidad de que esos refugiados lleguen a destino. No se monten en el avión. No, ni siquiera eso. Que no cifren esperanza. Y esa persona va a quedar en territorio dominicano. ¿Se queda en territorio? Claro. ¿Lo devuelven? Entonces. Bueno, es una persona que está alegando una situación particular que le hace acreedor de una protección, de un tratamiento como refugiado. Y entonces, lógicamente, ellos van a decidir, porque también
ellos van a procurar que esa gente se queden por aquí. Sin ese acuerdo, ¿qué pasaría con una persona que se monta en un avión y que va a Estados Unidos y pide refugio? Bueno, el problema es que en ese caso Estados Unidos tendría que resolver su problema ya, en su territorio. Con ese refugiado. Con ese refugiado. Y se pone en evidencia si lo protegió, si no lo protegió. No lo dejó entrar. Pero aquí no. Aquí no pasaría nada, porque lo están devolviendo. Pero igual pasaría con un colombiano, con un panameño, con un español. Sí, claro. Con cualquier ciudadano. Sí. Que vaya a entrar a Estados Unidos vía República Dominicana. Exactamente, pero se prevén situaciones. ¿Por qué tú mencionas el caso haitiano? Porque se prevén situaciones, todo el mundo sabe la situación en que ha estado Haití. ¿O no fue una preocupación reciente de los dominicanos lo que se estaba dando en frontera a partir de acciones que se produjeron ahí muy cerca de la frontera dominicana? Y además la propia situación convulsa que está viviendo Haití y que uno no sabe todavía. ¿Por qué? Ellos están envueltos en una situación en el momento que ni siquiera saben cómo se va a resolver eso. Porque hay dedos acusador en distintas direcciones. No hay claridad todavía de nada. Y no se sabe qué va a pasar con el control del Estado haitiano. Entonces, nosotros estamos amenazados de una presencia masiva aquí. Sí, pero digamos que en este caso el tema de los refugiados debía ser excluido del acuerdo entonces, y no como un anexo en el acuerdo. Claro, es que no. ¿Cómo es el Bueno, asunto? es que. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, mire, es que ese acuerdo, así como está, es que hay demasiadas cosas. Si uno fuera a arreglar ese acuerdo, haría lo peor. Eso no tiene arreglo. ¿A que no tiene arreglo? No tiene arreglo porque que tiene demasiadas cosas. Si le incluyen la reciprocidad, por ejemplo. Bueno, ese es un punto, vamos a suponer, pero hay que ver. ¿Nos van a permitir a nosotros que oficiales dominicanos estén en los aeropuertos norteamericanos? Prechequeando. Sí, ahí sí. Vengan. Bueno, vamos arriba. Ya. ¿Te das cuenta? Sí. Porque yo digo que Canadá hizo lo correcto. Use o no use esa facultad. Tiene que estar ahí. Pero la tiene. Es un derecho. Claro. Es que no se puede concebir un acuerdo donde no haya responsabilidad para una de las partes. Eso es acuerdo. Es una concesión pura y simple. Eso no es un tratado en los términos de lo que son los tratados internacionales. Pero eso es un derecho que cada potencia puede darse, si es potencia, y Estados Unidos es una potencia. Y es un derecho. Te lo estoy poniendo para ver si tú me admites algo, ¿verdad? Imagínate, no, de verdad que eso no es aceptable y ellos tienen que tratar de otra manera estos países. ¿Qué fórmula habría para resolver ese problema aquí, que el Tribunal Constitucional no esté cada año entrando en discusión ese tema? Bueno, lo primero que tiene que haber es una discusión franca, abierta, y ver los aspectos que le convienen a la República Dominicana. ¿Entre quiénes? ¿Discusión de quiénes? Bueno, entre un Estado con respecto a otro. Ya, es decir, gobierno y gobierno. Claro. Volver a tomar esto, Claro, discutirlo. claro, porque no podemos seguir viendo que por el hecho de que el Estado sea grande y sea potencia y tenga todas las influencias en el mundo, pueda tratar con los pies a un Estado pequeño. Los Estados pequeños tienen su dignidad y tienen que hacerla valer. Bueno, forman parte de, como se dice, el concierto de naciones. Perfectamente. ¿Verdad? Entonces cada quien establece sus políticas internas. Con el principio de igualdad de por medio. Ya, pero es un principio... El principio de dignidad de por medio. Pues es un principio un poco complicado porque, por ejemplo, frente a China, que tiene 1.400 millones de personas, nosotros somos un sector de un barrio de... Pero hasta ahora los acuerdos que ha habido han sido respetados. Ah, ya. Así. Y lo que se procura, no importa el tamaño. Claro, lo que se procura es que haya consideración, respeto, ¿verdad? Y tratar con cierto nivel de dignidad a los demás estados, ¿verdad? Y no traer estas cosas que en definitiva lo que hacen es quebrar de alguna manera lo que son principios que están en los textos constitucionales de los países. ¿No te has referido, Wilson, al tema de que nosotros necesitamos turistas americanos, canadienses, españoles, franceses,
de todos lados. El turismo es la industria principal de República Sí. Dominicana. ¿Hay algún dato que implique que esto va a favorecer más llegada de turistas americanos al país? Mire, yo creo que el atractivo de la República Dominicana no es que haya un chequeo, un prechequeo en la República Dominicana para alguien que va con destino a Norteamérica, Estados Unidos. Son sus playas, son sus montañas, son sus ríos, sus costas, pero sobre todo la proverbial amabilidad del pueblo dominicano. Es decir, la gente viene aquí y se queda, y quiere quedarse, y vuelve, porque el dominicano es generoso, afable, afectivo, como nadie. Ningún extranjero consigue los afectos, la consideración y la solidaridad que sale del corazón del dominicano. El calor, Y eso es lo que nos hace grande a nosotros. La alegría del Exacto. dominicano, ¿verdad? Por eso le digo que vienen y vendrán. Y por eso se están construyendo nuevos hoteles para nuevas habitaciones hoteleras. Por eso se están edificando lugares de atractivo turístico. Es decir, que no necesitamos para el desarrollo turístico el prechequeo. No, no. En esos términos no. En esos términos no. Nosotros nos impulsamos sobre esa base, sobre todo lo que ofertamos. Y este país oferta mucho. Yo lo que estaba viendo era que si se da el caso, como está aquí, que es un acuerdo de gobierno a gobierno, pero para un aeropuerto específicamente, y desde el principio mencionan a Punta Cana, eso va a crear una desventaja de los aeropuertos, de la Romana, que va a quedar inutilizado. Eso es lo que aunque no es gran cosa, no, porque tiene un 2% de... Fausto, eso es lo que... el aeropuerto de Santiago, los ibaeños, nos vamos a ir de Puerto Plata, Santiago, Moca, La Vega, a Punta Cana, para chequearnos aquí. Pero mira... Pero eso crea un desequilibrio económico. Oye, la pretensión... Los de Santo Domingo se van a ir a Punta Cana. Sí, pero la pretensión de mantenerlo en Punta Cana lo que hace es que restringe el ámbito de violación territorial de ese tratado. A ese lugar específicamente. Sí. Y crea la es una violación, y crea la República de Punta Cana. Bueno, pero si se restringe, como se ha pretendido, ¿verdad? Es una cosa. Y si no se restringe sería peor, porque entonces habría más violación, más territorio afectado. ¿Entiendes? En definitiva, ¿sabe qué? Que lo que asegura más la atracción para el turista es la seguridad. Sí, eso es importante. Y que en eso es que hay que trabajar en el país. En la educación ciudadana para conseguir seguridad y para conseguir un mejor comportamiento de las personas en la vía pública. Orden social, seguridad individual, ¿verdad? Yo veo, tú tienes una posición muy firme en el sentido de que debe ocurrir con este acuerdo lo mismo que ocurrió con el de la sentencia 315. Es lo que le convendría al país. Es mi convicción. Por su soberanía. Claro. Por su autodeterminación. Por su autodeterminación. Por su dignidad como Estado. Muy bien. Estados Unidos no vería mal que República Dominicana rechace un segundo acuerdo de cooperación mutua, de conveniencia para Estados Unidos. Se pondrán bravitos, pero bueno, es que este país tiene que asumir su defensa. ¿No te preocupa eso que se ponga En absoluto, bravo? En absoluto. Pues si el imperio se pone bravo, bueno, tú puedes tomar decisiones que te afecten. Siempre he estado medio bravito con quienes tienen posiciones de principio. Ya. No te preocupa entonces. En absoluto. Bien, vamos a agradecer a Wilson Gómez Ramírez este diálogo, esta conversación sobre este acuerdo de prechequeo entre República Dominicana y Estados Unidos, que como ya hemos visto es una posición de carácter jurídico, constitucional, pero también patriótica. Es decir, la República Dominicana no debe ceder su soberanía para que agentes de otro país tomen o deliberen
con leyes de otro país en territorio dominicano. Más o menos eso se puede resumir así, ¿verdad? Perfecto. Wilson. Muchas gracias, Wilson. Un honor. Y éxito en tu trabajo como abogado y como profesional ya emérito del Tribunal Constitucional. Y gracias a ustedes por participar en esta conversación. Mañana tenemos una conversación con el abogado Olivo Rodríguez Huertas, que es de los que ha favorecido y favorece el acuerdo de prechequeo entre Estados Unidos y República Dominicana.